con tu público. Un saludo. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias al CMT y a todos los que se encuentran presentes con nosotros. El día de hoy vamos a hablar precisamente de los ejes autodireccionales y creo que no está visible la pantalla. Ya se encuentra visible la pantalla. Entonces, pues damos para adelante. Entonces, como mencionábamos, ahí está. Vamos a tocar el tema del mantenimiento básico de los ejes autodireccionales KGI, enfocándonos en los pernos Rey. Entonces, hablando de ejes autodireccionales, estamos hablando de un eje que no forzosamente requiere de intervención por parte del operador para llevar el movimiento de la dirección. En este caso, la dirección del eje se va a ir dando con respecto a la fricción e interacción que va teniendo con el piso. Y estos ejes nos van a estar ayudando para ciertas funciones básicas. Una de las funciones básicas del eje autodireccional es reducir los esfuerzos que está recibiendo la estructura de la unidad. Comúnmente estos ejes son utilizados en México en los dollies tipo H que se utilizan en los fulles, que ayudan a minimizar estos esfuerzos. También nos están ayudando para generar un menor arrastre en las llantas de las unidades. Como el dolly H genera una extensión del vehículo y se incrementa el número de ejes que tenemos, obviamente se va a generar un mucho mayor arrastre. Y eso consecuentemente también añade ciertos esfuerzos o desgaste o maltrato en los caminos. Entonces el eje autodireccional nos va a ayudar a minimizar todos esos detalles. Hablando más acerca y profundamente del mantenimiento, el mantenimiento básico exclusivamente hablando de eje autodireccional, no elementos comunes con otro tipo de ejes. Estamos hablando del engrasado de alguno de sus componentes, la revisión del juego de los pernos Rey, revisión del sistema de bloqueo. Este sistema nos va a estar ayudando principalmente cuando tenemos movimientos de reversa, que es cuando puede llegar a haber ciertos daños o es más difícil de controlar si no se fija en reversa. Y la revisión del sistema de amortiguación. Hay muchos sistemas, nosotros utilizamos muy comúnmente el sistema de doble amortiguador, para que cuando va transitando el eje se disminuyen las vibraciones ocasionadas por el cambio. Hablando del engrasado general de los ejes autodireccionales, tenemos aquí dos vistas. La recomendación siempre entra en la grasa multipropósito base litio y entra en una recomendación de un intervalo de cada 5,000 kilómetros en los puntos que ven marcados en círculos rojos. Estamos hablando los pernos Rey, tanto en la parte superior, parte inferior, hablando si tenemos un sistema de frenos de tambor, estamos hablando de los gavilanes, estamos hablando para la barra de dirección, las terminales. Para otros componentes como por ejemplo matracas, siempre es recomendable ir viendo las recomendaciones de cada fabricante. Entonces, cuando nosotros engrasamos nuestros componentes, en el caso los pernos Rey, podemos ver del lado izquierdo en la parte superior un diagrama donde tenemos los bujes y estos bujes tienen unos canales de engrasado. Cuando nosotros engrasamos, básicamente estamos haciendo dos cosas: optimizar la lubricación de dichos componentes, disminuir la fricción, y otra parte del proceso muy importante y por la cual existen estas recomendaciones de cada 5,000 kilómetros es la limpieza de estos componentes. Son componentes que tienen cierto contacto con contaminantes del exterior, humedad, y pues la grasa junto con el polvo se llevan bastante bien, pero luego están bien que en lugar de hacer el efecto de lubricación, nos hacen este efecto de lija y se desgastan de forma prematura nuestros componentes. Por eso es importante que haya una limpieza y esa es por medio del engrasado.
Entonces, se empiezan a desgastar los componentes, principalmente los componentes que nosotros estamos buscando en un desgaste normal o natural es el de los bujes, como pueden ver en el diagrama, el número 9 y el número 12, junto con el número 6, que viene siendo nuestro cojinete de bronce, son los componentes que nosotros buscamos que tengan este desgaste. Y cuando ya llega su tiempo de final de vida, estamos hablando que con una medición rutinaria con un micrómetro de carátula, vamos a estar buscando que este desgaste siempre esté por debajo de las 30 milésimas de pulgada. Si nosotros nos estamos acercando a estas 30 milésimas, llegamos ya, hay que cambiar los componentes y el kit para recambio de estas piezas incluye todas las piezas que ustedes pueden ver en la pantalla para un eje completo, ¿no? Es el perno, bujes, tapas, tornillería, para llevar a cabo un recambio y que la operación de nuestro eje sea la ideal. Si nosotros empezamos a dejar que estos desgastes o que haya una falta de engrasado empieza a generarse en cierto nivel de exceso, podemos llegar a tener ciertos efectos. Entonces, uno de esos efectos que tomamos en consideración cuando empezamos a hablar del desgaste de los bujes, estamos hablando del camber. Entonces, básicamente el camber nos está hablando de la inclinación que llega a tener nuestras ruedas hacia el centro de nuestra unidad, como podemos ver en la gráfica. Entonces, cuando nosotros estamos desgastando estos bujes y vamos llegando a estas 30 milésimas de medición de juego, estamos generando ese camber negativo a causa del desgaste de los bujes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando llegamos a ver estos tipos de situaciones, va a generar cierto desgaste inherente al camber negativo, que como podemos ver en el diagrama de la llanta, es un desgaste inclinado de la parte exterior de la llanta hacia el centro del eje. Y si podemos ver la imagen de la parte inferior derecha, vemos el eje, cómo se empieza a generar esa inclinación del camber y tenemos esta barra azul que simula el suelo. Si nosotros pasamos por encima otra línea, podemos ver que la llanta con mayor desgaste en un escenario de este tipo va a ser la llanta interna y posteriormente la llanta externa, y ambas van a tener este desgaste en diagonal. Podemos ver aquí una medición de un ejemplo que se pasó por un poco. Podemos ver el video del micrómetro como inicia en 0, levantamos el eje y dio una vuelta completa. Si estamos hablando de la tolerancia de 30 milésimas, llegó a poco más de 100 milésimas. Entonces, pues tuvo este recorrido. ¿Qué efectos tuvo en las llantas? Al parecer, en tan solo un recorrido, este fue el efecto que pudimos ver en las llantas. Un viaje ida y vuelta desde su central a entregar el producto y de regreso, después de este recambio de llantas, así está. Entonces, aquí podemos ver claramente cómo se generó este desgaste que mencionábamos anteriormente. Es por eso que siempre es importante llevar un control cuando manejamos este tipo de equipos de cómo está el juego de los pernos red. Podemos tener otros efectos debido a este desgaste y este cuidado. Necesitamos un adecuado engrasado para que el desgaste de nuestros bujes sea el adecuado, que no sea un desgaste acelerado. Tenemos de igual manera que tener este cuidado del desgaste de los muñones. En ocasiones, cuando falta un engrasado adecuado o tenemos un exceso de juego, va a haber cierto esfuerzo que va a estar recibiendo nuestros muñones y pueden tener deformaciones o inclusive puede tener fallas. Pero es principalmente por ambos descuidos. Y tenemos
el desgaste acelerado en llantas. En este caso anterior mostramos un caso un poco más exagerado que se pudo haber evitado si se hubiera medido o dado un seguimiento adecuado del juego de los pernos. Pero nosotros podemos empezar a ver estos desgastes más acelerados cuando nosotros pasamos las 30 milésimas de pulgada. Y siempre es recomendable recurrir a los elementos, a las refacciones originales de cada uno de los fabricantes. En nuestro caso, si se cuenta con un eje KGI, poner el kit de refacciones para el eje KGI correspondiente. Entonces, esta es una perspectiva general del mantenimiento básico de los ejes autodireccionales, como mencionamos al principio, enfocado a los pernos Rey. Y no sé si haya alguna duda, les agradezco mucho este tiempo, agradecemos al CMT este tiempo que nos ha brindado. Y si hay alguna pregunta que le quieran hacer llegar a Alex, con mucho gusto podremos responder algo. Muchas gracias a todos y que sigan teniendo un excelente foro. Y ahora es momento de continuar con la agenda del foro CMT 2021 y tendremos la ponencia del ingeniero Salvador Saavedra Ceballos sobre sistemas de seguridad activos y pasivos de asistencia al conductor. Salvador Saavedra es ingeniero mecánico por la ESIME con maestría en alta dirección de empresas por CGAD, director comercial para América Latina de Caja Industries, socio y consejero técnico de la empresa Entorno Industrial, presidente de la rama industrial 105, fabricantes de remolques y semirremolques de la Canacintra, así como representante de la Canacintra ante el Comité Consultivo Nacional de Normalización del Transporte Terrestre, miembro del Consejo Directivo del Heavy Vehicle Transport Technology Forum. Y Salvador, un placer saludarte y dejarte con tu público. Yo los dejo. Hola, buenos días, Alex. Buenos días a todos. Un gusto estar con ustedes y poder platicar un rato sobre el tema de temas de seguridad vial. En esta ocasión, hablando sobre sistemas avanzados de asistencia al conductor, mejor conocidos en el argot como ADAS. En esta ocasión estaremos hablando sobre algo sobre estadística de seguridad vial, siendo un dispositivo que se utiliza para mejorar la seguridad vial. Vale la pena recordar estos temas. Hablaremos del nuevo Plan Mundial 2021-2030 sobre seguridad vial que fue presentado al mundo el pasado mes de octubre, el día 28. Hablaremos de los tipos de sistemas ADAS, de las funciones de los sistemas, que la importancia de tener al conductor como un aliado cuando se implementan los sistemas y que más allá se tiene a partir de los sistemas de asistencia al conductor y algunas conclusiones. Primeramente, veamos cómo ha sido nuestras muertes por accidentes viales en esta década que terminó en el mes de mayo, en esta década de acción de seguridad vial 2011-2020. En el 2011 andábamos sobre 17,500 fallecimientos por año y en el 2020 terminamos cerca de 14,000. Obviamente el 2020 tuvo una caída muy grande en nuestro país, durante un buen rato el movimiento en vehículos estuvo reducido prácticamente todo el mes de abril con todo el mundo encerrado. Si alguno circulaba por alguna ocasión y por alguna necesidad en la Ciudad de México, pues parecía que uno transitaba en el desierto, entonces eso seguramente influyó en alguna parte en que tuviéramos esta baja. Sin embargo, la baja de 17,500 a 14,000, pues está muy lejos del objetivo que teníamos. El objetivo que se tenía era llegar al 50%, es decir, alrededor de 8,750 fallecimientos, y toda esta parte de personas que fallecieron y los consecuentes que estuvieron lesionados, pues no pudieron ser atendidos. Es decir, cumplió nuestro país con ese compromiso. Y el compromiso no atendido fue que fallecieron 33,600 personas que no debieron haber fallecido, de más allá del objetivo, y aproximadamente 258,000 lesionados.
Y algo que no siempre nos gusta decir o mencionar, pues eso cuesta dinero. Y el Instituto Mexicano del Transporte, que hace rato estuvo con nosotros, tiene en sus estadísticas, en su anuario estadístico, una forma de, lo voy a poner entre comillas, evaluar cuánto cuesta que las personas fallezcan o sean lesionadas. Le llama valor estadístico de la vida. Y está en función del Producto Interno Bruto del país, etcétera. Estas personas que fallecieron costaron al Estado mexicano, nos costaron a todos 39,200 millones de dólares. Y de repente se habla de que necesitamos una nueva ley de seguridad vial y se habla de que no hay lana para poner y poder invertir y prevenir las cosas, pero sí tenemos lana para echar por ahí en personas que fallecen y en personas que quedan lesionadas cerca de 40,000 millones de dólares. Números redondos, como 6 veces el aeropuerto de Santa Lucía. O sea, mucho dinero. En la información que tenemos sobre estadísticas, la primera, la de las líneas verdes, está basada en lo que se llama la estadística de mortalidad general. Y esta estadística no nos dice mucho sobre las razones, las causas por las que suceden esos accidentes. Tenemos dos fuentes de información que nos dan más información. La primera es la de fallecimientos en carreteras federales, que publica como anuario estadístico el Instituto Mexicano de Transporte, y una serie estadística que tiene el INEGI sobre seguridad en accidentes viales en zonas urbanas y suburbanas, a partir de las cuales podemos saber que si sumamos esas cantidades, solo el 52% de los fallecimientos están contemplados y sabemos qué pasa. Y de ese 52% sabemos que el 58% fallece en zonas urbanas y el 42% fallece en carreteras. Lo que tienen estas estadísticas rojo y azules es que mencionan fallecimientos en el sitio, en tanto que las líneas verdes ya consideran fallecimientos que aparecen en las actas de defunción y por lo tanto puede ser que alguien quedó lesionado en la carretera, pero al final falleció en un hospital. Y por tanto, en carretera está como lesionado, pero cuando fallece ya está contabilizado como persona que falleció por causa de un accidente vial. Es muy conocido y todo el mundo lo decimos que dependiendo de la fuente de información que tengamos, entre el 70 y el 90% son causas debidas a la persona y generalmente asociadas al conductor del vehículo. Y en esta estadística que es parte de la información que publica el IMT, podemos ver las diferentes causas por las cuales fallecen las personas en los diferentes años. Y tenemos que el azul, que estoy señalando, son por causas de velocidad excesiva. Después un nuevo concepto que se ha introducido a partir del 2014 se llama imprudencia o intención, es decir, el que va manejando hace algo imprudente o tiene ganas de chocar. Después la línea verde, que es invasión de carril, es decir, yo voy en mi carril y pues invado el contrario. O el de color morado, que es no guardar la distancia, es decir, pues voy como que presionando al de adelante para que se quite porque yo tengo mucha prisa. El siguiente azul quiere decir que no cedo el paso. Luego virar violentamente, dormitar, que fallen los neumáticos, es decir, hasta acá arriba este cachito anaranjado que estoy señalando, pues ya son no causas que no son imputables al conductor, sino que son imputables al vehículo. Y después tenemos muy chiquitito por aquí los frenos, más chiquito todavía el alcohol o las drogas, y los otros que son el azul muy clarito. Entonces, si vemos, la mayoría de las causas son imputables al conductor o a falta de revisión del vehículo o a que algo sucede incorrectamente en el camino. Por tanto, esta gráfica nos dice que es importante tener una capacitación continua de los conductores. Cuando hablamos de conductores, y me imagino una carretera,
Lo que ven ustedes aquí es una carretera con un montón de gente. Esta ya es un poco más automatizada, ya tiene, ahí está, carriles especiales para vehículos autónomos. Pero lo que pasa en una carretera es que hay muchas personas tomando decisiones al mismo tiempo. Es decir, el que está adelante puede hacer algo que se le ocurre y el de atrás tiene que ver que hizo una persona y entonces tiene que tomar una decisión y alguien trae una preocupación en la cabeza. Es decir, hay muchas cosas que van pasando en la mente de las personas. Y en tanto que van pensando, que van teniendo esas preocupaciones y van circulando, tenemos que recordar que si van circulando a 80 kilómetros por hora, cada segundo recorren 22 metros. Y si van circulando a 110 kilómetros por hora, que es, por cierto, la velocidad máxima permitida en carreteras en este país, pues recorren casi 31 metros. Es decir, que si de repente se ponen a pensar, voltean a ver su teléfono, y aunque no lo crean, pasan 3, 4 segundos, pues en 4 segundos recorrieron 120 metros. Como alguien dice, se echaron un poco más de un campo de fútbol sin ver el camino. Es decir, estaban con la cabeza en otro lado, los ojos en otro lado, y por algún sexto sentido no chocan con nada, aunque a veces sí pasa. Entonces, estos tiempos de reacción, o estos tiempos que van sucediendo, pues son tiempos que tenemos que buscar reducir mediante el uso de la capacitación con simuladores. Es decir, cuando algo sucede adelante de nosotros y lo vemos en una carretera y vamos circulando a alguna de las velocidades mencionadas, nuestro sistema de pensamiento tiene que empezar a decir qué voy a hacer ahora. Pongo el pie en el freno, giro el volante, ¿qué hago? Y en tanto que el pensamiento decide qué hace, los segundos van pasando y la distancia se va acortando hacia la situación que estamos viendo. Es por ello que el uso de simuladores tiene la intención de que la persona no piense, sino que reaccione. Es decir, ve algo y su reacción inmediata es lo que aprendió en el simulador, de tal forma de evitar la colisión. En tanto de que sí es uno tiene poca experiencia en el tránsito carretero, tiene poca experiencia en ver situaciones y se enfrenta a una situación que no conoce, el tiempo de reacción del cerebro va a hacer que el vehículo se desplace y por tanto tenga más posibilidad de colisión, y si tiene una colisión, tenga la posibilidad de tener una colisión a mayor velocidad. Algo que quisiéramos que no pasara. Regresemos por un momento a los planes mundiales de seguridad vial que han existido. El primero fue 2011-2020 y tuvo estos 5 pilares que le llamamos pilares de la seguridad vial. Y los conocimos: gestión de la seguridad vial, vías de tránsito más seguras, vehículos más seguros, usuarios de las vías de tránsito más seguros y respuesta tras los accidentes. Ahora en el 2021-2030, en el plan que se publicó hace unos días, pues existe una pequeña diferencia. El primer pilar cambia. Y el primer pilar ahora se llama transporte modifical y planificación del uso de la tierra. ¿Y por qué cambia? Cambia porque, según vimos hace un par de diapositivas, la mayoría de las personas que fallecen en ámbitos urbanos. Entonces, ¿qué hacer para que en el ámbito urbano sea más seguro? En nuestro país es el 58% y en otros países llega casi del 65-70%. Y eso se ha visto que entre menos personas conduzcan y más personas sean movidos, las posibilidades de fallecimiento se reducen. Y por tanto se propone que haya un transporte multimodal para que el que tenga que conducir con vehículo propio lo haga por menos tiempo y se pase a sistemas de movilidad que no lo exponen tanto. Y la segunda, una planificación del uso de la tierra, es decir, cómo hacer que la ciudad sea más compacta y por lo tanto haya menos desplazamientos y por tanto menos posibilidades de tener potenciales accidentes de tránsito. El segundo cambio es que ahora la gestión de la seguridad vial se puso como un sistema de gestión, pero para todos los otros 4 pilares, que siguen siendo tener vías de tránsito más seguras, tener vehículos más seguros, tener usuarios de tránsito más seguros, todos los que estamos en el tránsito. Aquí no dice conductores, sino dice usuarios de la vía de tránsito.
Es decir, todo el que está dentro de una calle tiene que tener una responsabilidad para evitar participar en un accidente. Y lo mismo, respuesta tras los accidentes. Y si ya sucede el accidente, ¿cómo lo vamos a atender? Así es como está planteado hoy este plan mundial y lo vemos en esta lámina más completa. Que los pilares están como las medidas que deberían tomarse. El segundo paso es cómo aplicarlas, es decir, qué acciones deben lograrse para que estas medidas funcionen y a quién le toca. Es importante ver que entre lo que se está viendo, este plan mundial sigue el objetivo 3.6 de los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, y el 3.6 habla específicamente que para el año 2030 tenemos que reducir al 50% las fatalidades que existían en 2020. Uno de los enfoques sigue siendo los vehículos, y el otro punto que quiero resaltar es que a quién le corresponde, pues también nos corresponde al sector privado. Es decir, no todo es para el sector público, no todos son para normas, no todo es para todas las cosas reglamentarias, sino pues el sector privado tenemos una cierta responsabilidad en cuanto a este plan mundial para participar y poner nuestro granito de arena o nuestro granote de arena, como quieran verlo, para reducir esas fatalidades en el porcentaje que está programado. ADAS, como sistemas avanzados de asistencia al conductor, viene de las palabras en inglés Advanced Driver Assistance Systems, que quiere decir, pues, cómo asistimos al conductor en su manejo. Y sus objetivos tiene primero prevenir colisiones, advertir sobre conductas inapropiadas, advertir sobre el estado inadecuado del conductor, tomar acción si el conductor no lo hace. Hay dos tipos de sistemas ADAS. El primero son pasivos, es decir, solo dan advertencia, y el segundo son activos, es decir, también además de dar advertencia, toman acciones. Y tecnologías. Tecnologías utilizan reconocimiento de imágenes, utilizan radares y utilizan LiDARs. Cualquiera de las tres tecnologías, y si no, a algunos más se les ocurrirán más tecnologías conforme el tiempo va pasando. Y cuando decimos reconocimiento de imágenes, casi siempre todo el mundo cuando ve un equipo de estos dice esta cosa tiene una cámara. Y si hablamos de una cámara es un sistema que captura imágenes y después tiene posibilidad de presentarlas. Estos sistemas ADAS, yo no diría que usan una cámara, sino tienen un ojo electrónico. Porque lo que hacen es ver qué es lo que hay adelante, interpretar qué es lo que ven, y después tomar información de lo que ven y ponerlo en un procesador para decidir si te dan una advertencia o no te dan una advertencia. Esta es una imagen real captada en uno de los vehículos que tenemos en la empresa, y en el cual nos está diciendo que el sistema está viendo este carril. Es decir, adelante del vehículo él ve un carril. Me indica que mi vehículo está circulando a 39 kilómetros por hora. Y entre los vehículos que identifica dos objetos con los cuales tengo la posibilidad de tener alguna colisión. El primer objeto, y que está a una distancia de advertencia, es un objeto rectangular que se lo interpreta como una motocicleta. Y me dice que está a 1 segundo de distancia. Es decir, estoy cerca. El segundo objeto es un objeto rectangular que ya lo identifica como un vehículo, y que ese objeto rectangular está transitando a 37 kilómetros por hora. Es decir, va más lento de lo que yo voy. Y por tanto, el sistema empieza a prevenirse porque tiene la posibilidad de emitir una advertencia. Muchas más cosas pueden ver los sistemas, y conforme la tecnología va creciendo, muchas más cosas van a saber. Por ejemplo, al momento de estar pintando carriles, puedes saber si este vehículo en su trayectoria va a salirse del carril, y por lo tanto tiene posibilidad de emitir otra advertencia. Entonces, lo que tienen cuando hablamos de que tienen un dispositivo en el parabrisas, lo que tienen es una cámara, no una cámara, sino un ojo electrónico que está interpretando las imágenes que están enfrente. Entonces, primero hablemos de los sistemas ADAS. ¿Qué funciones tienen los sistemas ADAS pasivos?
La primera es advertencia. Los sistemas HADAS pasivos están hechos para advertirte, no están hechos para tomar acción, solamente te van a advertir. Y como soy un baby boomer, me puedo dar el lujo de poner expresiones que de repente dirían son misóginas, pero hagan de cuenta que traen a su suegra al lado. Y de repente la suegra ve que adelante hay un coche y te va a decir, ¡hey, un coche! ¡Bájale, bájale, frena! Eso es lo que hace un HADAS pasivo. No te va a agarrar, no va a pesar el pedal del freno, no va a tomar el volante, no va a hacer nada de eso. Simplemente te va a avisar que hay un problema adelante. Lo primero que te avisan, o las funciones que tienen es, te avisan sobre una colisión frontal con otro vehículo. Es decir, supongas que es un vehículo estacionado y entonces te va a avisar si estás acercándote muy rápidamente a ese vehículo y te va a dar una advertencia. Puede tener una defensa virtual, es decir, ya estás en el tráfico, estás parado delante del otro, te descuidas y el coche se empieza a mover, te acercas a él y empieza a darte una advertencia. Oye, estás muy cerquita, ten cuidado. Puedes tener una colisión frontal con usuario vulnerable. Y por usuario vulnerable, los sistemas identifican peatones o identifican ciclistas, algunos de ellos, no todos. Y por eso son dos alertas diferentes. El sistema tiene la posibilidad de distinguir si vas contra un vehículo o contra un usuario vulnerable. Puedes decirte cuando vas ya transitando cuál es la distancia al vehículo delantero y es normalmente en todos los sistemas puedes tú configurar cuál es tu distancia segura. Es muy diferente configurar un tractocamión a configurar un auto. Las distancias de frenado de los diferentes vehículos son diferentes y por lo tanto debes tener diferentes distancias al vehículo delantero. Y como lo vimos en las gráficas de estadísticas, no guardar su distancia es una de las grandes causas de accidentes en carretera. Tener esta solución les puede ayudar a reducir esos accidentes. El siguiente es salida de carril. Cuando hay carriles pintados, obviamente los sistemas pasivos, HADAS pasivos, no saben si vas en un carril si no está pintado. Tiene que haber rayas para que sepa te saliste o no te saliste. También hay unos que te advierten sobre el arranque del vehículo delantero, es decir, si llegaste al alto y pues eres de los que no puede dejar el teléfono y te pones a leerlo, pues pasan tantos segundos en una lectura que pues ponen el sigue, se va al de adelante y si no hay nadie atrás que te toque, ni en cuenta, ¿eh? Por tanto, existe ya los sistemas que cuando se arranca el vehículo delantero y tú no te mueves, pues te da una advertencia. Ya muévete. Te da una advertencia de exceso de velocidad. Algunos de los sistemas HADAS pasivos reconocen los letreros de tránsito. Cabe decirlo que si cumplen con la norma mexicana de señalamientos de tránsito, si de repente ponen como en la Ciudad de México letreros diferentes, pues no los van a ver. Pero si tú excedes la velocidad y dice el letrero 110 y tú vas a 120, pues te va a decir, oye, bájale, era 110. Y entonces eso ayuda a que conserves o que mantengas la velocidad, por no te da la advertencia y tú como conductor decidirás si la sigues o no la sigues. Te da también advertencias de vehículo o personas vulnerables en puntos ciegos, es decir, si tienes un peatón en un punto ciego que puede ser las partes laterales del vehículo, o en los vehículos de carga o los SUVs que son muy altos, pues tú no vas a ver a la persona que está atrás cuando va en reversa y eso te da una advertencia. Y aquí muchas veces me dicen, oye, pero es que el conductor debería haberlo visto, pues, si tiene un espejo. El conductor tiene que ver muchas cosas. El conductor, su primera instancia, tiene que ver hacia adelante y tiene que ver cómo está y estar viendo el panorama. Si alguien se le acerca, algo tiene que advertirle que hay un problema. Y una advertencia de persona vulnerable o vehículo en los puntos ciegos o en los puntos que cuesta trabajo estar volteando, pues vale la pena tenerlo para evitar un accidente. Hay otros que te advierten del cansancio, es decir, va observando tu cara y cuando de repente cabeceas o cierras los ojos, pues te va a dar una advertencia, va a decir, oye, despierta, pon tus ojos en el camino, no te estés durmiendo, no te estés distrayendo, pues a lo mejor de repente hay cada anuncio puesto hoy día en las avenidas, que usted quedas viendo el anuncio en lugar de ver hacia adelante, entonces hay algo que tiene que decirte, te estás distrayendo, no agarres tu teléfono, no agarres el cigarro. Ya hay varios sistemas que te empiezan a decir, pues si volteas a ver el teléfono, el sistema que te está observando te va a decir,
no es hora de ver el teléfono. Los hay con o sin cámara de tablero o dashcam, es decir, ya existe la posibilidad de tener todos estos sistemas de advertencia con cámara del tablero y por tanto, si alguna ocasión tienes algún percance, pues la cámara de tablero va a ayudar para poder decir, pues dónde estaban cuál fue la problemática, cuál fue la causa de que existiera ese percance. Y lo mismo los hay con o sin conexión a sistema de telemetría, de tal forma de que lo que sucede en el camino pueda ser conocido a distancia. Y una gran ventaja de los sistemas pasivos es que pueden ser instalados como retrofit en los vehículos. Es decir, un sistema pasivo, si ustedes tienen un tractocamión de hace 2, 3, 5, 7 o 10 años, pues se lo pueden poner. Si tienen un automóvil en su flota de reparto pequeño, o en su flota de supervisión, se lo pueden poner. Es decir, son sistemas que son asequibles y que son instalables como retrofit y pueden tener algunas de estas funciones que he descrito en este momento. En el otro punto son los sistemas, y aquí van algunos ejemplos de sistemas HADAS para que ustedes los conozcan, si es que el sistema camina. Veamos, por ejemplo, un sistema de salida de carril. Y ustedes van a estar viendo por aquí qué es lo que el sistema les va a advertir. Van a empezar a salir unas señales. Espero que estén escuchando porque yo no escucho. Pero da unas señales auditivas que son las que les advierten que está saliéndose y que tiene un problema. El siguiente, hay algunos que tienen plataforma y a partir de la plataforma ustedes pueden saber qué es lo que está pasando, en qué momento está pasando. Y entonces pueden seguir en la plataforma cuando tienen una señal, la señal les va a decir, aquí está sucediendo esto, traías un vehículo adelante, estabas muy cercano y por lo tanto tenías ahí una potencial colisión que debiste haber atendido. Y lo mismo existe la posibilidad de que pues no es culpa de su conductor, simplemente una camioneta, ibas tú conduciendo y la camioneta se te dio un cerrón. Y pues ni modo, hay que frenar rápidamente porque tenías un peligro de colisión. Es decir, el que además que tenga un sistema de advertencia, te dé sistemas de tener la posibilidad de saber qué está pasando, ayuda para que puedan tener acciones mejores. Y lo mismo hay la posibilidad de tener un sistema que en el tránsito estás viendo al conductor y el conductor si pierde la visión del camino, el mismo sistema le va a estar dando advertencias y va a empezar a decir en esta parte vuelve tus ojos al camino, te da pitidos, te da cosas que te hagan, una, que te despiertes si estás cansado, dos, que empieces a abrir los ojos o que regreses al camino, que ya no estés volteando tanto tiempo. Y todos los sistemas se programan de tal forma de que el conductor tenga tiempo de espejear, etcétera. Es decir, si voltea el espejo a ver qué es lo que está pasando a su derecha o a su izquierda, no tiene suficiente tiempo. El sistema no reconoce que está distraído. Es decir, reconoce que es una conducción normal. Hay otros que lo que estamos viendo es qué pasa con los sistemas de punto ciego. Generalmente aquí estamos viendo desde un vehículo, pues, qué es lo que ve un conductor en un movimiento normal, no en un movimiento de me asomo, estoy haciendo un movimiento lateral, etc. Y es común que dejemos de ver lo que hay a los lados. Dejemos de ver camionetas, dejemos de ver ciclistas, peatones, etc. Y por lo tanto, el que el sistema nos dé una advertencia nos puede hacer voltear mejor hacia ese punto donde tenemos un punto ciego, de tal forma de que podamos reaccionar. Y a lo mejor reduzcamos la velocidad, evitemos dar esa maniobra,
dejemos pasar a quien está pegado de nosotros, de tal forma de que evitemos tener una colisión. Después tenemos a los sistemas activos. Y los sistemas activos tienen dos funciones: advertir y tomar una acción en caso de que el conductor no tome la acción. Pero su primer función como sistema ADAS es advertir y esperar que el conductor tome la acción, porque el conductor es el que está viendo todo el panorama de lo que pasa. El sistema está viendo lo que está programado para ver. Por ejemplo, en un sistema como los que veremos en un video un poco más adelante, está programado para ver qué pasa exactamente adelante, pero no está programado para ver el panorama completo y poder decir qué otra acción puede tomar el conductor. Y entre los sistemas que tenemos el control electrónico de estabilidad. Es decir, es un sistema que ayuda al conductor cuando ante una maniobra, el sistema va a evitar que el vehículo, dentro de sus limitaciones, vuelque o haga un giro inesperado. Lo mismo que los ADAS pasivos tienen sistema de colisión frontal para prevenir colisión frontal con el vehículo o con el usuario vulnerable, para mantener la distancia al vehículo delantero, y cuando tienen esta función, entonces también tienen los sistemas de control de crucero adaptativo, de tal forma de que yo le pongo en mi vehículo que quiero transitar a 78 kilómetros por hora, porque traigo un vehículo de carga y no voy a exceder el 80 kilómetros por hora máximo permitido, y pues va transitando a 78 hasta que de repente enfrente se encuentra con un vehículo que va a 60, y el sistema automáticamente me reduce la velocidad para mantener una distancia de seguridad respecto del vehículo delantero a 60 kilómetros por hora. Una vez que ese vehículo se quitó o yo tuve la oportunidad de rebasar, el sistema me regresa a la velocidad de 78 kilómetros por hora, la cual lo tenía yo programado, y transito de forma segura. Es decir, el conductor va sintiéndose más seguro. El siguiente es mantenimiento de carril. Y hay hoy día dos sistemas de estos. Cuando están los carriles pintados, el sistema ve que el vehículo se acerca a cualquiera de las dos orillas del carril y regresa a mantenerlo, a que no esté pegado a ese punto. Y el segundo sistema que ya existe es que va viendo los dos extremos del carril y programa para mantenerse al centro del carril. El conjunto de estos dos anteriores sistemas, el de distancia a vehículo delantero o control de crucero adaptativo y el de mantenimiento de carril, ya podríamos hablar que estamos hablando de un nivel de autonomía 2. Ya es posible que ustedes se trepen a una carretera, estén los dos sistemas activos, y al estar activos ustedes pueden transitar por la carretera de forma razonablemente segura, sin posibilidad de colisión, porque el vehículo se mantendrá en su carril y mantendrá la distancia adecuada al vehículo delantero y se mantendrá dentro de la velocidad que está dentro de las velocidades permitidas, si así lo programan ustedes. También tenemos los sistemas que limitan el exceso de velocidad, es decir, el sistema no nada más ve el letrero de velocidad máxima, sino que si el vehículo está transitando a una velocidad mayor que esa, reduce la velocidad a que esté ligeramente abajo de la velocidad máxima permitida. Y lo mismo los hay con o sin cámara de tablero, con o sin conexión de telemetría, y tienen un punto: solo están disponibles para vehículos nuevos. Aquí estos sistemas, desde que compran el vehículo, deben especificar que tenga eso. Prácticamente todo lo que está aquí ya está disponible en prácticamente todas las marcas de tractocamiones y en algunas de camiones. Entonces, yo los invito a que obviamente decidan por irse por estas opciones cuando decidan renovar sus flotas vehiculares. El precio, pues hoy día compran prácticamente todo financiado y a lo mejor les va a costar unos pocos dólares de más el tener estos sistemas que les van a servir para tener menos accidentes y tener una conducta más segura. Aquí va un video que seguramente muchos de ustedes los han visto, de cómo funciona o de cuáles son las ventajas de un sistema de frenado autónomo de emergencia. Un par de niños que deciden hacer lo que no se debe hacer, es decir, cuando vayan a cruzar, nunca se crucen por atrás de un vehículo que impide que los que vienen en sentido contrario los vean.
Pero ustedes ven que el frenado de este vehículo es prácticamente inmediato. Es decir, no tiene un frenado tipo persona, en el cual el frenado tipo persona es un poco más lento, sino que se aplican los frenos a fondo cuando detecta que hay una persona adelante. De tal forma de que se reduzca la velocidad de colisión o que se reduzca la posibilidad de, si en caso de que hay una colisión, que sea a velocidad más baja. Y si vamos al siguiente, el siguiente video tiene marca, pido disculpas porque tiene marca, pero ustedes van a ver cómo se desempeña. El vehículo trae una velocidad constante y cuando ve que puede chocar, primero hace una reducción ligera de velocidad y si no hay reacción del conductor, aprieta los frenos a fondo. Eso es la forma en que están diseñados estos sistemas. Es decir, están hechos para que el conductor tome acción en función a lo que siente. Y si el conductor no toma acción, el vehículo debe enfrenar al máximo, enfrenar a fondo de tal forma de que se evite la colisión o se minimice la velocidad. Aquí van a ver ustedes cómo hay una alerta cuando está cerca. Y aquí está la alerta, está en punto rojo, aparte de que hay un sonido adentro del vehículo. Y lo que se busca es que se detenga el vehículo lo más pronto posible. El conductor puede ser el aliado o puede ser el enemigo de los sistemas HADAS. El conductor que acepte estos proyectos es importante. Y por tanto, lo primero que hay que hacer es avisar que tenemos que tener algo que nos permita convencerlo de que es un sistema cuyo objetivo es ayudarlo. No tienen los sistemas HADAS el objetivo de espiar al conductor, sino tienen el objetivo de ayudarlo. Tienen el objetivo de brindarle un lugar de trabajo más seguro. Cuando hablamos de lugares de trabajo, generalmente en la mente está pues, el taller, la oficina, el lugar. Para un conductor, su lugar de trabajo es el camión. Y ese lugar de trabajo tiene que ser cada vez más seguro. La siguiente es que no viola su intimidad ni divulga sus datos personales. Una recomendación es que debe haber un documento en el cual la empresa se comprometa a no divulgar los datos de la persona, a no ventanear lo que hace ese conductor. Es decir, si en alguna ocasión vemos que pues, hace algo malo, la empresa lo va a ver directamente con él, pero no se lo va a comunicar a sus compañeros, ni lo va a divulgar fuera de la empresa. Y eso debería quedar formalizado de tal forma de que el conductor se sienta a gusto con ese tipo de sistema. Y queda una cuestión, deberá haber concurso entre los conductores, quien de acuerdo con el sistema lo hace mejor. Pues hay ambientes competitivos en que se permite ese tipo de acciones y habrá ambientes en los que no sea conveniente. Eso queda a la empresa para decidir qué es lo que más conviene en hacer ese tipo de cosas. Y si el sistema HADAS lo conectamos al sistema de telemetría, les va a permitir recibir alertas, tomar acciones ante conductas erráticas o inapropiadas del conductor. Por ejemplo, si se va durmiendo y tenemos muchas alertas de salida de carril, pues el controlador de flota tiene la posibilidad de comunicarse con él para que tome acciones. Puede generar estadística por el conductor, por vehículo, por segmento de la flota vehicular, por toda la flota, etcétera. Es decir, nos puede dar información valiosa que nos puede ayudar a desarrollar capacitaciones puntuales a los conductores. Es decir, sabemos cómo está funcionando la flota, podemos ayudar a hacer que funcione mejor mediante una asesoría con enfoque específico o una capacitación con enfoque específico, así como nos ayudará a programar inversiones con este tipo de equipo y tener una mejor seguridad. Como conclusiones, el ODS 3.6 indica que el objetivo es reducir la mitad de los fallecimientos por causa de inseguridad vial. Y yo me pregunto si ese 50% debe partir de nuestros resultados de 2021 o la mitad de 2011. ¿Cuál quiere decir? 6.985 fatalidades para el 2030 o 4.288. Ustedes deciden, para mí, una fatalidad es inaceptable. Sabemos entre el 70 y 90% de las causas de inseguridad vial es atribuible al conductor. Capacitar a los conductores es
necesario, pero no es suficiente. El Plan Mundial indica tener un sistema seguro y mejorar las vías de tránsito y tener vehículos más seguros. Y la iniciativa privada jugamos un papel muy importante para el logro de este objetivo. Los sistemas ADAS pasivos ahorran tiempo de reacción y, por tanto, valiosos metros que pueden prevenir una colisión o mitigar la velocidad en la que se produce. Los sistemas activos, además, pueden evitar o mitigar la colisión por sí mismos. Convencer de las bondades del ADAS al conductor es indispensable para el éxito del proyecto, y ADAS y telemetría en conjunto brindan herramientas para una mejora cuántica en la seguridad vial. Si deciden tener también telemetría, tienen que tener un equipo adecuado para poder atender y poder observar qué es lo que está pasando y poder programar acciones de mejora. Unas imágenes que les recuerdan cómo son los sistemas ADAS, y muchas gracias por su atención.